¿Ok? Bien, tengan todas y todos muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase de legislación aplicada a la empresa 2, que corresponde a este lunes 24 de mayo. Decirles que esta prácticamente sería la última clase ya con ustedes. El próximo miércoles a las 7 de la noche usted puede entrar a desarrollar su examen de laboratorio y ahí estaríamos finalizando ya con la semana. La próxima semana tenemos ya los parciales, así es que a estudiar mucho para que salgamos bien. Yo tengo acá, quiero que compartamos unas diapositivas que hemos estado viendo a manera de repaso. Vamos a ir hablando de los temas del tercer registro que hemos visto a manera de retroalimentar, de repasar algunos temas. Y usted puede y tiene la oportunidad esta noche de hacer preguntas, algo que no haya entendido, para despejar dudas por la cuestión de que viene el laboratorio y luego viene el parcial. Entonces vamos a hacer un breve repaso por todo lo que hemos visto para que usted despeje algunas preguntas, algunas dudas que tenga. A lo mejor hoy, porque es última clase y es un repaso, es probable que terminemos temprano con la clase porque ya el material que teníamos que haber impartido según el programa de contenidos está agotado. Entonces vamos a aprovechar esta noche para un breve repaso. Y aquí les voy a compartir parte del material que estuvimos estudiando durante este tercer registro y hacer memoria pues de algunos tópicos que hablamos a efecto, repito, de asegurar bien los conocimientos, mejorar o entender mejor algo que tal vez no haya quedado claro. Si tienen alguna consulta de lo que estoy hablando, me detienen por favor y yo con gusto pues aclaro algunas dudas. Ok, en la unidad 3 comenzamos a ver hablando de los comerciantes. Y decíamos que los comerciantes, ¿verdad? Son aquellas personas naturales o jurídicas que son dueñas o titulares de una empresa mercantil. Ajá. Que esa empresa mercantil, por un lado, con establecimiento, nos hace llamarnos comerciantes y que podemos ser comerciantes individuales. Y el comerciante individual es aquel que a cuenta propia ejerce el comercio como persona individual, persona natural. Pero también hay comerciantes que son conocidos como comerciantes sociales y son aquellos que no hacen el comercio a cuenta propia ni como personas naturales, sino a través de una sociedad. Entonces, a esto se le llaman comerciantes sociales, los que forman una sociedad. La sociedad debe de tener al menos 2 miembros, 2, 3, 4 para arriba, ya se puede conformar una sociedad. Entonces, algunas personas optan por crear una sociedad y luego hacer sus transacciones comerciales con el nombre de esa sociedad, ¿verdad? Entonces, en cuanto a los actos de comercio, así lo decíamos, que los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles se van a regir por las disposiciones que encontramos en el Código de Comercio, ¿verdad? Y así también, además del Código de Comercio, otras leyes mercantiles. Y por consiguiente, pues también tomando en cuenta los usos y las costumbres de ese acto de comercio para establecerlo, ¿verdad? Para establecerlo de tal manera de que podamos tener esa variedad de actos en el sentido de que en efecto se dé ese movimiento o acto en masa, así se le llama, a través de lo que la misma ley establece. Eso fue lo que hablábamos con respecto
a los comerciantes. Y decíamos que los comerciantes son aquellos que pueden hacerlo a cuenta propia como personas naturales, y se llama comerciante individual. Y el otro se llama comerciante social, cuando el comercio lo realiza, ¿verdad? Entonces, encontramos de que se realiza mediante la compostura de una sociedad, entonces es un comerciante social. Entonces, ellos hacen lo que se llama acto de comercio. Y decíamos también que el acto de comercio, ¿verdad? Son aquellos que tienen por objeto la organización, la transformación o la disolución de empresas comerciales o industriales. Y que los actos de comercio, para llamarse acto de comercio, tiene que ser realizado en masa, ¿verdad? Por estas mismas empresas. Cuando un acto es realizado en masa es que a eso se dedica la actividad del comerciante social o del comerciante individual, pero debe de ser un acto en masa, es decir, que a eso se dedique. Entonces, y ahí es donde poníamos, por ejemplo, si usted recuerda los ejemplos, que si yo vendía, yo le vendo a usted mi carro, ese no es un acto de comercio porque yo no lo estoy haciendo en masa, no es esa mi actividad, sino que así casualmente se dio un negocio. Pero si yo fuera dueño de una empresa de venta y compra de carros, ese es mi acto en masa, porque lo estoy desarrollando a cada momento, ¿verdad? Ahora, para que sea acto de comercio, primero tiene que ser en masa. Segundo, que los actos recaigan sobre cosas mercantiles. Las cosas mercantiles pueden ser las empresas, pueden ser los títulos valores y aquellos actos en masa como tal. Entonces, habíamos dicho también que cuando hablamos de acto de comercio, estamos también abocando a aquello que pertenece al ámbito legal que hace referencia a la adquisición de lo que se está realizando a través, o sea, yo adquiero a través de un pago, ¿verdad? Yo adquiero un producto a través de un pago, por supuesto, ¿verdad? Y por consiguiente, el objetivo principal en este acto de comercio es el lucro. Lógicamente, ustedes como administradores de empresa, ustedes como mercadotecnistas van a establecerse con una empresa, con una sociedad, lógicamente, con el afán de ganar, pues, de tener algún lucro, lógicamente, de cada uno de esos beneficios. Es decir, el beneficio es el lucro de esas actividades que se hacen. ¿Ok? Entonces, a eso se le va a llamar acto de comercio. Y ahí tenemos, pues, algunos ejemplos, ¿verdad? De lo que estábamos hablando en esa ocasión. Venta de inmuebles por parte de aquellas empresas que se dedican a una actividad habitual. Ese es un ejemplo de acto de comercio. La venta de vehículos, siempre y cuando a eso se dedique, ¿verdad? Cualquier otro producto de comercio, siempre y cuando ese acto de comercio esté pues en masa, que se esté desarrollando. Y así, todo acto de compra-venta o de comercio que se haga, todo acto como tal, siempre y cuando sea habitual, a eso se le va a llamar acto de comercio. Y cuando también recae sobre cosas mercantiles. Y las cosas mercantiles son, primero, una empresa. Pero lógicamente aquella empresa debe de ser de carácter lucrativo, ¿verdad? Repito, la naturaleza de un comerciante es tener actividades que le generen lucro. Esa es nadie va a ir a poner una empresa para ir a regalar lo que hace. Pues no, entonces sería una institución de beneficencia, pero esas son otras cosas, nada que ver con el comercio. Pero el comercio tiene como principal característica el lucro, la ganancia. Entonces, las cosas mercantiles son la empresa, lógicamente aquella que se dedique al lucro, ¿verdad? A las ganancias.
Los distintivos mercantiles también los mencionábamos, y las patentes, que fueron aquellos temas de la unidad primera que estuvimos viendo, cuáles son los distintivos mercantiles y las patentes. Ahí están las marcas, ahí están los derechos de autor que nosotros estudiábamos en esa oportunidad, y todos estos entonces son conocidos como cosas mercantiles. Y tercero, también los títulos valores. En las clases hemos estado hablando de qué son los títulos valores, y son aquellos títulos cambiarios o que sirven de garantía en el comercio para asegurar la actividad lucrativa que una empresa está haciendo. Entonces aquí vemos las cosas que son mercantiles, la empresa, distintivos comerciales y patentes, y tercero, los títulos valores. ¿Qué es una empresa entonces? Es una unidad productiva que agrupada se dedica a desarrollar actividades económicas siempre con ánimo de lucro. Esa es una empresa. Esa definición usted la puede encontrar en el ámbito de la especialidad que usted estudia, y vamos a decir que es una unidad productiva agrupada y que se dedica al desarrollo de una actividad económica con ánimos siempre de lucro. Eso es una empresa. Así de fácil, ¿verdad? También se puede definir una empresa como una unidad formada por un grupo de personas que, además que está formada por un grupo de personas, también, ¿verdad?, tiene bienes materiales y bienes financieros. Bienes materiales podrían ser, por ejemplo, los muebles de la empresa, las maquinarias, el edificio de la empresa. Y las financieras son todos aquellos eventos financieros, económicos, que son los que mueven la empresa, pues la razón lucrativa de la empresa, ¿verdad? Porque cuando esta cubre algunos servicios, lógicamente también se va a cubrir la empresa algunas necesidades con los beneficios que obtiene. Entonces la empresa es la unidad productiva agrupada por personas, por bienes, y agrupada también por aspectos financieros, que tiene como objetivo la prestación de un servicio a cargo, es decir, versus lo que recibe de lucro, ¿verdad? La ganancia, lógico, usted pone su negocio, usted lo va a poner porque va a querer ganancias, pues, es lógico. Y los distintivos comerciales, ¿verdad?, que son aquellos que se aplican para distinguir unos productos de otros, o que se aplican para distinguir un servicio del otro. Así de sencillo. A eso se le llaman distintivos comerciales, ¿verdad? También, sumando a ello, vamos a decir que los distintivos comerciales pueden ser cualquier signo que constituya una marca, que es lo que veíamos en la unidad 1, ¿verdad? Todo signo que constituye una marca, todo signo que constituye una expresión o que le arroje una señal de publicidad comercial. A esto se le van a llamar distintivos comerciales, ¿verdad? Un nombre comercial podría ser también un emblema o una denominación de origen. Entonces, a todo esto es que se le llaman distintivos comerciales. Y por consiguiente, estos distintivos comerciales son cosas mercantiles. Ojo con esto, son cosas mercantiles. Así es que, tomando nota prácticamente de todo esto, es importante que diferenciemos, ¿verdad? Porque es que se les llaman a estos cosas mercantiles, ¿ok? Y esto es bien importante porque el repaso que estamos viendo hoy, de ahí va a venir el laboratorio para premiar a los que vinieron esta noche. Entonces, vayan tomando nota de todo lo que voy hablando, porque no es en vano, para que usted tenga, se le facilite su examen. Esa es la idea. Y el que va a clase sale bien, y el que no va a clase no sale bien. Los títulos valores, que también son cosas mercantiles, decíamos, ¿verdad?,
que son documentos y se llaman documentos mercantiles, donde se incorpora un derecho. Ojo con esto. Se incorpora un derecho. Son documentos mercantiles donde se incorpora un derecho. Y ese derecho, ojo, que se incorpora en esos documentos mercantiles son privados patrimoniales. Tiene que ver con dinero, ¿verdad? Entonces, ese derecho se vincula jurídicamente a la posesión del documento. Si el documento lo tiene usted en sus manos, ese derecho a usted le asiste. Un cheque, una letra de cambio, por ejemplo. Entonces, repito, un título valor es un documento mercantil. Un título valor es un documento mercantil donde se incorpora un derecho patrimonial privado y ese derecho le corresponde a quien tenga la posesión de ese documento. Ahora bien, el documento mercantil viene a garantizar obligaciones. Por ejemplo, un préstamo. Yo le digo a usted, y yo le puse este ejemplo en la clase, présteme $500, vaya. Pero me lo va a pagar, dice usted. Sí, yo se lo voy a pagar. Ah, pues espérese. Le voy a prestar los 500, pero fírmeme una letra de cambio. ¿Cuándo me lo va a pagar? Dentro de un mes. Vaya, vamos a firmar una letra de cambio que diga de que dentro de un mes usted me lo va a pagar. Y yo le firmo la letra de cambio. Esa letra de cambio se llama título valor. En ella se incorpora esa obligación que yo le estoy firmando. Y entonces, como usted la tiene, el derecho lo tiene usted, porque usted la posee. Y le sirve de garantía, porque si se llega el mes y yo no le quiero pagar, con esa letrita de cambio que usted tiene, ese documento, usted puede ir donde el juez y me demanda para que el juez me embargue los bienes. Entonces, repito, los títulos valores son aquellos documentos mercantiles que garantizan obligaciones. Y quien posea el título valor, ese va a ser el titular del derecho que se vincula en ese documento. Váyanle poniendo cuidado a esto. Bien, cuando hablamos, y esto lo dijimos en su ocasión, de lo que es un comerciante, nace esta frase de comerciante, esta palabra de latín, comercium, ¿verdad? Comercium. Entonces, naciente de latín comercio, el prefijo con equivale a conjunto de la palabra comerciante, o sea, comercio, la palabra raíz, la primera que dice con, de comerciante o de comercio, con, quiere decir conjunto. Y el vocablo merx, de comerciante, que sale de merx, esto se traduce como mercancía, ¿sí? Cuando hablamos de comerciante, estamos diciendo conjunto de mercancía. Conjunto de mercancía. De eso estamos hablando, sacando etimológicamente la definición de comerciante, etimológicamente, ¿verdad? Pero que ya ha traducido prácticamente a la práctica contemporánea de lo que hacen los comerciantes son aquellas personas que comercian, es decir, que se dedican a negociar comprando y vendiendo mercaderías. Ese es un comerciante. Está bien sencillo. Entonces, esa palabra comerciante, ¿verdad? La vamos a utilizar para nombrar a quien es propietario de un comercio o a quien se desempeña laboralmente en un comercio, haciendo esa actividad de comprar y vender mercadería. A ese se le llama comerciante. Ok. Estos comerciantes en su actividad que hacen a diario presentan, según la ley, el artículo 411 del Código de Comercio, dice de que ellos tienen deberes. Usted se vuelve un comerciante, usted adquiere un deber. Y el deber es, uno,
de obtener su matrícula personal. Hay matrículas como comerciantes individuales, cuando usted propio o propia ejerce como carne y hueso, ¿verdad? Como persona, ejerce el comercio, pero también hay matrículas de comerciante social, cuando no lo ejercemos nosotros, sino que mediante una sociedad nosotros ejercemos el comercio. Entonces, cuando hablamos de comerciante, nos vamos a ir dando la idea de que un comerciante tiene un establecimiento y ese establecimiento, el comerciante, se llama empresa mercantil. Entonces, además de registrarme yo como comerciante individual o comerciante social, también mi empresa debo de matricularla. Ese es un deber, matricular mi empresa. Otro de los deberes que el Código de Comercio le genera al comerciante es que el comerciante debe de llevar contabilidad. Tiene que llevar contabilidad para ir controlando los negocios, para ver las utilidades. ¿Y para qué vamos a ver utilidades? Por el tema de los impuestos. Dependiendo de las utilidades que haya tenido el comerciante, así paga su impuesto. Entonces tienen que llevar contabilidad y también correspondencia en la forma prescrita por el código, es decir, que todo esté legalmente inscrito, porque a partir de ahí el Estado va a fiscalizar los movimientos que hace el comerciante. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, allí usted lleva controles de IVA, pago a cuenta, lleva controles de ventas, por ejemplo, que nos generan o que son estos, ¿cómo se les llama? Consumidor final, por ejemplo, facturas y todas esas controles que el Ministerio de Hacienda lleva sirven para detectar de que usted tiene que hacer llegar a las arcas del Estado el porcentaje que corresponde a lo que usted como utilidad gana. Porque una cosa, según el balance, es capital y otra cosa es utilidad. ¿Vea? Acordémonos que el capital anda obteniéndose del activo menos pasivo. Acuérdense en la contabilidad, que yo creo que ya la vieron ustedes. Activo menos pasivo igual capital. Pero el capital es nada más la resta de todo lo que usted tiene versus todo lo que usted debe. ¿verdad? Pero utilidad es otro término. Ya la utilidad son los centavitos que yo ya, eso es producto mío después de haber sacado costos de producción, costos de venta, todos los gastos que yo tenga que hacer para operar con la empresa. A eso se le llama utilidad. Entonces, en ese sentido, los deberes de los comerciantes están en obtener matrícula, en matricular su empresa, en llevar la contabilidad formal para los efectos de controles que deben de existir en la marcha de la actividad comercial de una empresa, ¿verdad? También los comerciantes sociales y comerciantes individuales van a tener que inscribir en el registro de comercio toda la documentación del negocio. Toda la documentación del negocio, de tal manera de que ellos deben de estar llevando sus actividades de forma formal, pues, con formalidad de ley y cumplir, pues, con los demás requisitos, tanto así como la publicidad comercial que la ley establece y llevar todo en orden bajo control como tal. También, y esto es bien importante como comerciantes, que estos deben de mantener su actividad dentro de los límites legales y tienen que abstenerse de toda competencia desleal. Cuando digo que deben de mantener su actividad comercial dentro de los límites legales, me estoy refiriendo a que si dice que va a vender camisas, eso es lo que va a vender. Si dice que va a vender aguacates, eso es lo que tiene que vender. No tiene que estar haciendo una actividad diferente a la que ha registrado en el registro de comercio. O hay muchas empresas que hacen actividades, pero detrás de esas actividades hacen otras camuflajeadas
otros hasta droga, ¿verdad? En este sentido, entonces, la actividad que debe de mantener la empresa, el comerciante, esa actividad es realmente la que está establecida en los registros como tal. ¿Ok? No puede estar negociando otra cosa que no sea la finalidad para la cual se registró. ¿Ok? Y aquí pues hemos venido diciendo que los comerciantes pueden dividirse en comerciantes individuales y en comerciantes sociales. ¿Ok? Los comerciantes individuales, ya dijimos, vuelvo y repito, son personas naturales que ejercen el comercio por cuenta propia. Y los comerciantes sociales son aquellos que a través de una sociedad, o sea, ellos se vuelven socios, a nombre de esa sociedad, ellos están realizando sus actividades comerciales. Entonces los comerciantes se dividen en comerciantes individuales y comerciantes sociales. Perfecto. El comerciante individual, aquí para que tome nota, ¿verdad? Es, ya lo dijimos, aquella persona que ejerce una actividad comercial o industrial o de servicio sin crear sociedad. Lo puedo hacer yo, ¿verdad? Y entonces, pero tengo que registrarme como un comerciante individual. Tengo que estar registrado. Perfecto. Y por consiguiente, ese comerciante individual, que puedo ser yo como persona, ¿verdad? Debo de tener ciertas características o elementos, por llamarlo así. En primer lugar, tener capacidad para contratar. Miren, capacidad para contratar significa de que yo como comerciante debo de estar de la mano de la ley, que no tenga ningún impedimento legal para contratar, como es decir, que no fuera menor de edad, por ejemplo, o una persona que ha sido declarada interdicta o incapaz, algún retraso mental, de imaginación, cualquier cosa. Entonces, para que yo pueda contratar, debo de tener capacidad legal. ¿Ok? Luego, el comerciante individual, una de las características, y esto es lo que lo hace comerciante individual, es que ejerce por cuenta propia actos de comercio. Ejerce por cuenta propia actos de comercio. Y por el otro lado también, un comerciante individual se vuelve un profesional, ¿verdad? Se vuelve un profesional. ¿Por qué profesional? Porque el comerciante individual se está dedicando precisamente a ese acto de comercio. Por eso adquiere la calidad de profesionalismo, ¿sí? Y otra de las características o elementos del comerciante individual es que la actividad del comerciante individual debe de ser habitual. Habitual. Que a eso se dedique, pues. Que a eso se dedique. No puede ser un comerciante individual si yo hoy le vendí un carro a usted, pero yo no me dedico a eso. Entonces tiene que estar habitualmente ejerciendo el comercio. Y para que sea comerciante individual, es necesario que sea una persona, un individuo biológico de carne y hueso. Al comerciante individual, entonces, se le van a unir todos estos elementos que lo distinguen de ser un comerciante social, una persona común y corriente de carne y hueso. Sin embargo, el comerciante social es todo diferente a lo que estamos viendo. Porque el comerciante social es toda entidad, ¿verdad? Toda entidad que se forma de dos o de más personas, de un montón de personas, ¿verdad? Entonces, esta entidad que se forma de dos o de más personas realizan un contrato solemne para unirse todos a ejercer el comercio, y ese contrato se llama escritura de constitución
de sociedad. Ahora, a través de ese contrato que se llama constitución de socios o de sociedades, ese contrato es el que le da vida a esa sociedad y permite la creación jurídica y legal, la existencia de ese grupo de personas que se llaman comerciantes sociales, ¿verdad? Y que al final el objetivo, lógicamente, nos unimos todos nosotros y armamos una sociedad. El objetivo es que al final nos den las utilidades, pues. Y las utilidades nos las van a dar dependiendo del aporte que cada uno de nosotros haya puesto. Las utilidades, o sea, las ganancias del negocio, las vamos a repartir entre los socios que formen esa entidad. Eso es lo que dice el artículo 17 del Código de Comercio. Ahora veamos entonces los atributos o los aspectos fundamentales que debe de tener un comerciante social, a diferencia del comerciante individual. A diferencia del comerciante individual, el comerciante social va a gozar de un nombre o razón social, ¿verdad? O denominación también se puede llamar, ¿sí? Se va a llamar razón social o denominación social. Así se va a llamar esa sociedad o ese comerciante social. También debe de tener su nacionalidad, igual que las personas naturales. Pero toda sociedad ahí se le pone de nacionalidad salvadoreña. Si es que acá pues se fundó y toda la cosa. Otro atributo del comerciante social es que tiene un domicilio. Tiene un domicilio. Es decir, tiene un ánimo de residir en un lugar determinado. Podría ser Soyapango, San Marcos, San Salvador, a donde haya sido fundada esa sociedad, ese va a ser el domicilio, que es de nacionalidad salvadoreña, ¿sí? Por otro lado, también el comerciante social tiene que tener capacidad jurídica. Y aquí la ley, cuando dice capacidad jurídica, es que el comerciante social tiene que estar, oiga bien, el comerciante social tiene que estar también haciendo actividad legal por un lado y una actividad con una escritura de constitución que ya esté registrada en el registro de comercio con un representante legal, es decir, que reúna todas las características de una credencial, y esa capacidad jurídica le va a permitir al comerciante individual poder hacer negocios, poder hacer compras, poder hacer ventas, que le puedan dar crédito, ¿verdad? Que él pueda dar créditos. Entonces, ese comerciante social es aquel que goza también de una capacidad jurídica para poder contractuar en el comercio. Por otro lado, también, y esto es bien importante saberlo, que el comerciante social debe de tener un patrimonio. Yo me acuerdo que les decía que patrimonio no es lo mismo que capital. El patrimonio son todos los bienes, y ahí entran muebles, inmuebles, todos los bienes. A eso se le llama patrimonio porque es más amplio, más general. Son todos los haberes que están a favor del comerciante social, y a eso se le llama patrimonio. Lo económico es parte de un patrimonio, un edificio, bienes muebles, vehículos de la empresa, maquinaria, cuentas bancarias. Todo ese elemento de cosas es que se le llama patrimonio. Así se le llama. Ok. Lo que les decía hace un momento, que el comerciante social debe de nacer, debe de constituirse a través de una escritura pública, y se llama escritura pública de constitución, porque ahí se constituye, se forma, nace ese comerciante social a través de la sociedad que se forma de personas y que queda plasmada en una escritura de constitución. Esa escritura de constitución de la sociedad
tiene que registrarse también y tiene que estar registrada en el registro de comercio. Si la sociedad no registra esa escritura pública de constitución, entonces no existe jurídicamente la sociedad. Ese es un problema. Usted puede ver que dice sociedad, el NANCE, SADCB, por decir un nombre. Pero si esa sociedad, que hasta pueda que tenga rótulo, no ha sido inscrita la escritura en el registro de comercio, no existe legalmente. Puedo leer el rótulo, pero legalmente no tiene existencia, no puedo hacer negocios con esta sociedad si no está debidamente acreditada y registrada, porque no tiene capacidad para hacer negocio, ¿verdad? Entonces, esa entidad que surge está formada por personas que la integran, que se llaman socios. Entonces, dentro de esas clases de sociedades, hablábamos también que hay sociedades de personas y hay sociedades de capital, ¿sí? Las de personas se caracterizan porque es necesario conocer con quién yo me voy a asociar, conocer a la persona, aceptar a la persona o no aceptarla. Eso es en las sociedades de personas. Pero en las sociedades de capital, ahí no se conoce quién es Pedro o quién es Juan. Ahí usted puede llegar y decir, véndame unas 10 acciones de $100 cada una, que al final del ejercicio contable del año nos van a regresar una utilidad dependiendo del aporte que yo tenga en esa sociedad. Pero ahí no importa si soy yo, si es usted o quien sea, porque ellos ven no al socio como persona, sino que ven al socio como dinero, aporte. Entonces, ese tipo de sociedades se llama sociedades de capital. Así se llama. Entonces tenemos sociedades de personas y tenemos sociedades de capital. ¿Sí? Las sociedades de personas, dentro del artículo 44 y siguientes del Código de Comercio, pueden llamarse sociedades en nombre colectivo o sociedades colectivas. También se llama sociedades de comandita simple o sociedades comanditarias simples. Las sociedades también de responsabilidad limitada. Todo este tipo de sociedades gira alrededor del conocimiento del socio, de la persona. Y aquí sí es un requisito en las sociedades de personas que los socios se conozcan. Es un requisito para ver si este socio es bueno o es malo, ¿verdad? En las sociedades de personas es un requisito que se conozca el socio. En las sociedades de capital no es requisito conocerse, solo que traiga la plata y ya usted es parte del negocio. Y las sociedades de capital pueden ser anónimas o sociedades en comandita por acciones. Aquí veo una sociedad anónima. Usted, la gran mayoría de sociedades, fíjese cuando usted lea los nombres de esas sociedades o en los rótulos, siempre dice sociedad anónima, SA dice. SADCB quiere decir de capital variable. Por ejemplo, sociedad, vaya, La Constancia. Al final dice SADCB, quiere decir sociedad anónima de capital variable. Y son sociedades de capital porque ahí la característica principal no es el conocerse con las personas para hacerlo socio, sino que es tener plata, tener la economía para poder hacerme socio. Porque incluso yo puedo tener unas 10 acciones de $100, soy socio. Pero si yo se las quiero vender a alguien, a quien yo quiera, yo se las voy a vender. Y a la sociedad no interesa a quién se las vendí, quién es el nuevo socio. A la sociedad al final le va a dar el dividendo dependiendo de las acciones que tenga. Porque lo que aquí es predominante no son las personas, sino que la capacidad del aporte. Por eso se llaman sociedades de capital. ¿Ok? Esto es con respecto a las formas de comerciar, que lo podemos hacer
vía personal o la podemos hacer vía sociedad, sociedades anónimas. Y aquí tenemos las clases de títulos valores, la letra de cambio, el cheque, el pagaré, las garantías que se puedan asegurar a través de un documento donde la persona se obliga a devolver, a cancelar el crédito que se le está dando. Entonces decíamos, repitiendo, que los títulos valores son documentos cambiarios que sirven para garantizar una obligación y que el dueño, fíjese bien, es quien posea ese título valor. Este es el dueño. ¿Ok? Esto es lo que veíamos hace un momento, que los títulos valores, ¿verdad?, son documentos que sí son necesarios para hacer valer el derecho. El derecho que yo puedo tener sobre algo. Una deuda, por ejemplo, yo tengo derecho, ese dinero es mío, se lo he prestado. Pero ¿y cómo compruebo mi derecho? A través de cada uno de los títulos valores. Ya que en los títulos valores como tal, esos títulos valores incorporan ahí, garantizan en el documento las obligaciones que nos hemos acreditado. Es una garantía, ¿verdad? Entonces, volviendo al principio, vamos a definir de que los títulos valores son cosas mercantiles, absolutamente mercantiles, ¿sí? Por consiguiente, aunque los tenga un comerciante o no sea comerciante, el título valor por sí, por ser título valor, sigue siendo cosa mercantil. Oiga esto. A lo mejor yo no soy comerciante, no hago comercio, pero yo le digo a usted, vaya, le voy a prestar 500 pesos, pero fírmeme una letra de cambio, se llama título valor. Y ese título valor yo lo tengo para garantizar que usted me pague. Entonces, sea que lo tenga usted, yo, un comerciante o no es comerciante, no deja de ser un documento mercantil el título valor, porque ya por su naturaleza, estos títulos valores nacieron siendo mercantiles por su naturaleza. Entonces, ¿qué tal si yo no soy comerciante, pero tengo un título valor en mis manos, favoreciéndome a mí un pago? El hecho que yo no sea comerciante no quiere decir que ese documento no sea un documento mercantil. Es un documento mercantil por naturaleza. Aquí hay algunas características de estos títulos valores y dentro de estas características vamos a señalar la incorporación, la literalidad, la autonomía y la legitimación. Cuando hablamos de la incorporación, es que lo que se escriba en el título valor, ahí no tiene discusión alguna, porque eso es lo que vale, ¿verdad? Lo que se ha incorporado en ese título valor. También la literalidad habla que lo que dice el título valor, así es, sin equivocación, de que alguien diga, no, es que este título valor lo que quiere decir, no. No hay interpretación del título valor, sino que la literalidad dice de que lo que ahí se plasme, así como está, así se va a exigir la obligación. También se dice que el título valor tiene, o sea, como característica la autonomía, vale por sí solo. Usted tiene un título valor de alguien, usted lo puede hacer efectivo, vale por sí solo. No necesitamos otro documento, no necesitamos autorización del dueño del título si es que yo quiero ejercitarlo. Si yo tengo ese título en mi poder, entonces yo tengo en mi dominio el valor de ese título. Y ese título no necesita de otro más, es autónomo. Y por último, la legitimación. Es decir, que si hay un título que está debidamente elaborado
firmado y que está garantizando una deuda, ¿verdad? Ese título goza de certeza, es legítimo. Ese título es real y aquí ni en la China nadie va a dudar de lo que está escrito en ese título. Nadie va a dudarlo. Un juez, por ejemplo, usted ya con un título, una letra de cambio, y le dice, señor juez, vengo a demandar a fulano de tal porque mire, aquí está esto, él me debe. Con solo que el juez lo mira, le ve que se ha incorporado la deuda. Segundo, que lo que dice ahí es literal, así es. Tercero, que no necesita más trámite de documentos porque ahí tiene la autonomía el documento. Y cuarto, el juez al ver un documento de eso firmado, dice, esto es legítimo, este es original, este está bien, este así es. Entonces esas son las características de las que gozan los títulos valores. Y aquí se van explicando cada una de esas características que hemos hablado, ¿verdad? En esta oportunidad. ¿Cuál es la autonomía, la literalidad, la legitimación, ¿verdad? Del valor que muestra el documento y de la realidad misma de ese documento. Con solo tenerla, con solo tenerla, con solo tener en las manos el documento es legítimo y usted puede a través de un juicio, pues que decirle al juez, mire, que cumpla don fulano con la obligación porque en este título dice de que él me debe. ¿Ok? Y ahí se acuerdan que estuvimos viendo la clasificación de los títulos valores, ¿se acuerdan? En primer lugar, se clasifican desde el punto de vista de cómo se emiten o transfieren. Y a eso se le llaman títulos nominativos, títulos a la orden o títulos al portador. ¿Sí? Va a depender de cómo se emita. También hablábamos acerca desde el punto de vista de la naturaleza de los derechos que ahí se incorporan en ese título valor. Y algunos se llaman títulos de participación, más que todo esto se da participando como socios en una empresa. El segundo es el título de crédito, ¿verdad? Una deuda que yo adquiera se ampara a través de ese título. Y títulos representativos, que esto podría ser, por ejemplo, los socios en una sociedad, ¿verdad? Y la otra división es que el título valor desde el punto de vista de la mayor o menor relación que guardan con el acto causal, pueden ser títulos causales o abstractos, ¿verdad? Es decir, que el derecho está ahí. A veces nosotros no vemos el derecho materializado, pero el derecho está incorporado en estos documentos, ¿verdad? Y ahí vimos lo que eran los títulos nominativos, son aquellos que se tienen a favor de determinadas personas. La emisión originaria de los títulos generalmente de acuerdo a lo establecido en el acto causal que los mismos poseen como tal, ¿verdad? La indicación de la persona adquiriente, el gravamen, porque también estos títulos decíamos que se pueden gravar también cuando hay embargos, cuando un embargo recae sobre el título valor. ¿Okay? El título a la orden es el que se emite a favor de persona determinada, un cheque, por ejemplo. Páguese a la orden de Daniela Valladares, por ejemplo. Es un título y ese título se llama a la orden porque está a nombre de una persona determinada, ¿verdad? El título al portador no necesita llevar nombre. Sencillamente quien lo anda cargando es el dueño, ¿verdad? No es una persona determinada. A lo mejor a usted se le caiga, se le pierda, yo lo recojo. Y como ahora yo hablando en mi poder, ¿verdad? Es al portador, sin necesidad de hacer más trámite. Y ahí veíamos el caso del cheque, de las órdenes de pago, de los cupones, ¿verdad? Quien los tenga puede ejercitar su derecho, del bono que es personal también, de la acción, o sea, las acciones, aquellos documentos que acreditan la participación económica
de las personas en una sociedad, ¿verdad? Los títulos de participación, que pueden ser los que participan en una sociedad como socios, por ejemplo, las acciones, ¿verdad? Los bonos de fundador, los bonos de trabajador, los certificados de goce y los certificados fiduciarios para la participación. Ahora, entre los títulos de crédito, son aquellos que incorporan un derecho cambiario, ¿verdad? A efecto de hacerse el pago de alguna deuda, ¿verdad? De tal manera que ahí tenemos las letras de cambio, los cheques, los pagarés, y así sucesivamente son esos que amparan las garantías que se obtienen a través de un crédito, ¿verdad? Y ahí tenemos los títulos de crédito. Y así, jóvenes, sucesivamente estuvimos viendo estos títulos representativos, el certificado de depósito que lo vimos también, ¿verdad? Y el conocimiento de embarque cuando se maneja mercadería y todo ese rollo como tal. Ahora, este repasito que estamos haciendo, ¿verdad? Más que todo es para refrescar un poco lo que hemos visto y poder afianzar los conocimientos para que puedan ejercerlos ustedes en la vida práctica de sus profesiones, porque esto sí es básico. Ustedes lo van a manejar a diario. Denle una leidita a todo eso. En el caso de ustedes, 9 que han estado en la clase, ya les dije, este es un regalo para ustedes por estar en clase. Lo que hemos estado viendo esta noche, estúdienlo por favor y les va a servir para su examen de laboratorio, ¿verdad? Y los que no vinieron, pues se van a perder, o no, tal vez lo vean más noche, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta, jovencitas o caballeros. ¿O todo está claro? De momento no, Lic. De mi parte Todo claro, Lic. Bueno, excelente. Esa es la idea de, al final de terminar con una clase, es que haya aprendizaje. Mi objetivo ha sido durante todo este ciclo que ustedes aprendan y ojalá que hayamos logrado el objetivo que ustedes hayan aprendido. Lógicamente aprenden aquellos que están ahí, que se esfuerzan, ¿ok? Bueno, jóvenes, para mí ha sido de mucha bendición estar con ustedes semana a semana, compartiendo estos conocimientos, verles a los que siempre vieron las camaritas, ¿verdad? Verles y compartir con cada uno de ustedes el quehacer de la clase. Les agradezco su atención, su fineza, la educación que han mostrado ha sido muy buena también y esto les va a servir en su vida profesional, ¿verdad? De mi parte les agradezco. Ya el día miércoles ya no voy a tener clase con ustedes. Entran a las 7 a hacer su examen laboratorio y ya de una vez ustedes ya sabrán pues cuándo es que les toca el parcial. No creo que, no sé si es el próximo lunes, lunes primero, algo así. Ustedes no sé si ya vieron el calendario, pero revisen el calendario y el día que les toque, pues ahí les va a aparecer el parcial en la plataforma y les deseo éxitos, no solo en esta materia, sino que también en la vida profesional de cada uno de ustedes. Gracias, jóvenes, por su atención. Me ha encantado estar con ustedes. Pasen feliz noche y que Dios me los bendiga a todos. ¿Ok? Gracias, Lic. Gracias a usted, licenciado. Buenas noches, Lic. Buenas noches. Gracias, Lic. Noches.